Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Seyed Emarandi, profesor de la Universidad de Teherán y exasesor del equipo iraní de negociación nuclear, para hablar de esta nueva ronda de escaladas muy dramáticas en la guerra contra Irán. Muchas gracias por volver a estar con nosotros. Gracias, Glenn. Siempre es un gran placer estar en tu programa. Bueno, como dije, parece que hay una ronda de escalada muy intensa. Primero, oímos hablar del ataque a la central nuclear de Bushehr. No alcanzó el reactor nuclear, pero estuvo lo bastante cerca como para generar preocupación sobre lo que podría ocurrir en un ataque de ese tipo en términos de contaminación nuclear. Hemos visto más asesinatos de dirigentes iraníes y, por supuesto, lo más reciente, una noticia de última hora, en las últimas 2 horas, parece ser este ataque en las zonas del sur de Teherán, donde se encuentra el mayor yacimiento de gas natural del mundo. Quiero decir, supongo que Irán tiene muchas formas de responder. ¿Cómo evalúas esta situación? ¿Hacia dónde crees que se dirige? Bueno, hay varias cosas. Una es que Irán tiene un control muy fuerte sobre Trump y el régimen de Trump. Es decir, por supuesto, el estrecho de Hormuz y la vulnerabilidad de Arabia Saudí. Aunque exporta una parte de su petróleo a través del Mar Rojo, Irán puede bloquearlo con misiles y drones. Está haciendo lo mismo con respecto a los Emiratos y la parte del petróleo que exportan desde fuera del Golfo Pérsico. Así que esta es una situación muy difícil para Trump. Y, como él mismo admitió antes, no pensó, o su administración no pensó, no me queda claro exactamente dónde está la culpa. No pensaban que Irán fuera a atacar activos estadounidenses en la región del Golfo Pérsico ni a cerrar el estrecho de Hormuz, lo cual me parece extraordinario. Tú y yo, y muchos otros, sabíamos perfectamente que algo así ocurriría. Llevamos quizá un par de años hablando de ello. Así que, cuando sucedió, Trump, por supuesto, lanzó muchas amenazas audaces. Vio que no funcionaban, y a pesar de decir de nuevo que Irán había sido aniquilado, pidió al mundo entero que le ayudara a abrir el estrecho de Hormuz, y todos dijeron que no. Evidentemente, Irán no ha sido aniquilado. La marina iraní, casi toda su flota de guerra, está oculta en túneles por todas partes. Y entrarán en el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y el Océano Índico cuando llegue el momento. Son lanchas rápidas con misiles, y las capacidades de misiles y drones de Irán parecen no tener fin. No han alcanzado ninguna de las bases subterráneas y no han logrado hacer nada respecto a las capacidades de producción de Irán. Así que Trump se encuentra en una posición muy difícil. Por otro lado, el régimen israelí quiere una escalada. Por lo que estoy viendo en Irán, el control operativo ha pasado de Estados Unidos al régimen israelí. Así que son los israelíes quienes dirigen la guerra. Ellos son los que eligen los objetivos y Estados Unidos ha aceptado cooperar en los ataques contra ellos. Así que puede que no marque una gran diferencia, pero es significativo. Creo que el régimen israelí y probablemente Estados Unidos pueden querer escalar para ver hasta dónde llegará Irán. Esa es una posibilidad. Creo que pronto descubrirán que Irán está dispuesto a llegar hasta el final y luchará hasta las últimas consecuencias. Así que este experimento es una tontería. Algunos creen que el régimen israelí quiere la destrucción total de los recursos de petróleo y gas en la región del Golfo Pérsico, y es posible que Trump esté de acuerdo con ello. En cualquier caso, Irán va a subir la escalera de la escalada si eso es lo que hace la coalición estadounidense-israelí. Así que creo que en última instancia, el gran problema es que Estados Unidos está atascado con el estrecho de Hormuz y que Irán realmente tiene todas las cartas. Ahora los israelíes están asesinando a personas.
Puede que continúen haciéndolo o que tengan algunos éxitos, pero eso no va a cambiar nada. Los iraníes tienen una estructura estatal muy sofisticada. Cuentan con muchos expertos y personas que conocen bien los asuntos de Estado. Así que, si una persona es martirizada, otra la reemplazará. Una pérdida, sin duda. El Dr. Larigeni de un it's an Azanienberg Ramming. I encouraged him to go to China, and ultimately when he went, he asked me to go with him. Y al final, cuando se fue, me pidió que fuera con él. Cuando regresó, me pidió que me encargara del expediente sobre China en su nombre. Así que durante un par de años, hasta que dejó el Parlamento, era el presidente del Parlamento, por supuesto, estuve a cargo del expediente en su nombre. Como voluntario, no recibí ningún salario por ello. Era un hombre excelente, muy inteligente, muy entregado, una persona muy moral. Es una gran pérdida y le tenía mucho cariño. Era muy educado, muy culto. Pero todo el mundo puede ser reemplazado por otra persona, y el martirio en sí mismo eleva la moral de la sociedad. Despierta aún más a la sociedad, como vimos hoy en las calles durante su funeral y durante el funeral de las víctimas del ataque estadounidense al buque naval iraní que estaba desarmado y participaba en una ceremonia naval en la India. Así que no veo ningún éxito de verdadera importancia, porque obviamente no se puede decir que un asesinato no sea un éxito, pero no va a lograr los resultados que buscan. De hecho, va a tener el efecto contrario. Como vimos con el martirio del Ayatollah Khamenei, realmente movilizó a la nación de una manera que nunca había visto, ni siquiera durante los años 80. He presenciado cosas en Teherán personalmente y he visto imágenes y videos como nunca antes. Gente en las calles, multitudes enormes. Estuve allí el viernes. Y luego la coalición estadounidense-israelí bombardeó a las personas que se manifestaban en las calles. Asesinas a una persona y ni siquiera se oye hablar de ello en los medios occidentales. Pero nadie huyó. Estoy seguro de que has visto imágenes de ello, y muchos de tus espectadores también. Está en mi cuenta de Twitter. La gente se mantiene firme y se ha movilizado. Estados Unidos tenía un plan para llevar a cabo atentados terroristas anoche y disturbios, como hicieron hace un par de meses. Fracasó por completo. Había gente en las calles de Teherán y en todo el país, y no pudieron hacer nada. En general, creo que la guerra va muy bien para Irán. Es doloroso. Han asesinado a mucha gente, incluidos escolares. Han bombardeado hospitales. Hoy han bombardeado infraestructuras clave. Nada de esto nos alegra, es doloroso. Cuando asesinaron al Dr. Larihani, mataron a todos los vecinos de ese bloque de apartamentos. Pero Estados Unidos y el régimen israelí han fracasado hasta ahora. Bueno, ¿cuál es su probable represalia? Porque vi a un portavoz hace poco, hace unos 20 minutos, hablar sobre cómo la infraestructura energética de quienes participen en esto ahora, creo que dijo, arderá hasta convertirse en cenizas. Pero también estamos viendo algunos ataques entrantes sobre la capital de Arabia Saudí. Sin embargo, me preguntaba cuál es la probabilidad de que Yemen pueda realmente activarse para cerrar el Mar Rojo en respuesta a esta escalada. Porque hay un estrecho importante allí, por supuesto, el Bab el-Mandeb, si no lo estoy pronunciando mal. Y bueno, esencialmente también el estrecho angosto, que puede utilizarse para cortar el acceso al Mar Rojo. Este es también un corredor marítimo bastante crítico, porque si el estrecho de Hormuz está bloqueado, básicamente esta es la única vía de acceso a Arabia Saudí por la costa occidental. Entonces, ¿ves esto como una posibilidad o qué tipo de represalia? De nuevo, sé que el gobierno no dice lo que va a hacer, pero ¿qué tipo de represalia crees que es realista en este caso? Bueno, el gobierno ha dicho que atacará las instalaciones de petróleo y gas en los Emiratos, Qatar y Arabia Saudí.
Creo que para cuando veas este video, esa represalia probablemente ya habrá tenido lugar. Ya estamos oyendo que hubo un ataque en Qatar y en Arabia Saudí. Al parecer, los ataques en Arabia Saudí tuvieron como objetivo los depósitos de combustible para aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, porque los saudíes están profundamente implicados en esto, y cada vez está más claro que están animando a los estadounidenses a llevar a cabo estos ataques contra Irán. En el caso de Yemen, han dicho que entrarán en la guerra, y tendremos que ver cuándo ocurre eso. Obviamente las cosas dependen de cómo evolucione la escalada. En Irak, la resistencia está atacando activos estadounidenses, pero podría ser mucho más. Es el mismo problema con Irán. Irán puede golpear con mucha más fuerza. Irán está subiendo la escalada en función de las acciones de Estados Unidos, Israel, o lo que yo llamaría la coalición de Epstein. Por ejemplo, hoy, cuando atacaron la infraestructura de Irán, las instalaciones de gas, fue algo a lo que Irán tuvo que responder. Irán no quiere provocar un colapso económico mundial. Esta guerra le fue impuesta a Irán. Y como vimos, Joe Kent dimitió y básicamente dijo lo que llevamos diciendo todo el tiempo, que Irán no representaba ninguna amenaza, y que fue el régimen israelí y el lobby sionista quienes empujaron a Estados Unidos a una guerra que no responde en absoluto a los intereses estadounidenses. Así que Irán está respondiendo a la agresión y ha cerrado el estrecho de Hormuz para presionar a Estados Unidos, sus aliados y sus representantes. Pero si Estados Unidos decide destruir territorio iraní o instalaciones clave, entonces Irán hará lo mismo. Y entonces entraremos sin duda en modo de crisis en lo que respecta a la economía global. Porque más adelante, incluso si se pone fin a las hostilidades y se satisfacen las demandas de Irán, si no hay petróleo ni gas debido a los daños o la destrucción de las instalaciones, y si no hay petroleros, ¿de qué servirá? La crisis económica mundial será permanente, o al menos durará muchos años. Habrá una depresión económica global. Estados Unidos inició esta agresión, el régimen estadounidense, el régimen de Trump, el régimen israelí, y sus aliados en la región son todos cómplices. Los iraníes cerraron el estrecho de Hormuz para ejercer presión. Pero si Estados Unidos empieza a atacar las instalaciones o infraestructuras clave de Irán, o si lo hace el régimen israelí, para nosotros no hay diferencia. Irán responderá de la misma manera. Y dado que estos regímenes árabes albergan bases estadounidenses, les permiten usar su espacio aéreo, sus bases aéreas, su territorio para lanzar misiles hacia Irán, como los misiles HIMARS, no tienen absolutamente ningún motivo para quejarse. Bueno, vemos a estas tropas estadounidenses que han sido enviadas a la región, y algunos hablan de poner tropas sobre el terreno. No estoy seguro de si eso significa en suelo iraní o si se pretende abrir el estrecho de Hormuz. Tampoco es irrealista que puedan utilizarse para invadir Yemen, quizá para asegurarse de que ese estrecho, manteniendo el acceso al Mar Rojo, permanezca abierto. ¿Cómo evalúas esto? ¿Crees que Estados Unidos podría llegar tan lejos? Envíans nimet tepamons grow. Bueno, Irak y Yemen no son países pequeños con poblaciones pequeñas. Y Yemen hoy es mucho más poderoso de lo que era hace un año, cuando Estados Unidos libró una guerra contra él y la perdió después de 7 semanas. Y por cierto, recordemos que durante la guerra genocida de 7 años llevada a cabo por los saudíes y los emiratíes contra Yemen, con el apoyo de toda la región excepto Irán, Turquía y Qatar también apoyaron el genocidio en Yemen hasta que los saudíes y los emiratíes se volvieron contra Qatar y entonces Erdogan y Qatar se apartaron de ellos. Pero todo Occidente y la región apoyaban el genocidio en Yemen y después de 7 años fracasó. ¿Qué llevó a los saudíes a aceptar el alto el fuego? Cuando Yemen atacó las instalaciones petroleras y las exportaciones de petróleo saudíes.
Si Yemen pudo hacer eso hace 4 años, creo que fue así. Yemen could do that 4 years ago, I think it was. It could definitely do it Puede now. poner fin a las exportaciones de petróleo saudí que van al Mar Rojo y también puede cerrar el Mar Rojo. Así que Yemen tiene esas capacidades, y estoy seguro de que sus capacidades de misiles y drones son hoy una amenaza mayor para la Marina de los Estados Unidos que lo eran entonces. No veo un escenario en el que Estados Unidos pueda enviar sus tropas, que unos pocos miles, quizá 2, 3, 4,000, y marcar una diferencia real. Y es aún más inverosímil en lo que respecta a Irán. Pero digamos, hipotéticamente que los estadounidenses, de algún modo, con este pequeño grupo, toman el estrecho de Hormuz. Ya han subestimado las capacidades de misiles y drones de Irán, evidentemente. Siguen diciendo que los han destruido todos e Irán sigue lanzando misiles y drones. Pero digamos que toman el estrecho de Hormuz y que las fuerzas armadas iraníes, que llevan 25 años persiguiendo towards su Mediterráneo, y no hay alguno puesto rudder. For 25 years, they failed to dislodge them. What difference is it going to make? Ships have to come into ¿Qué diferencia va a suponer? Los barcos tienen que entrar en el Golfo Pérsico. Irán, si alguien mira el mapa, controla la mitad del Golfo Pérsico. Podrían lanzar misiles contra los barcos desde cualquier lugar. Y los misiles que dispara Irán no se lanzan desde la costa, se disparan desde cientos de kilómetros dentro del país. Así que pueden tomar el estrecho de Hormuz, e Irán aún puede destruir lo que quiera, ya sean barcos o instalaciones, como estamos viendo ahora mismo. O si quieren ir hasta el norte del Golfo Pérsico y tomar la isla de Jaraka, es una isla llana, entonces los iraníes pueden machacarlos en ese terreno plano. Sufrirán muchas bajas, pero aún así no van a abrir el estrecho de Hormuz al comercio. No habrá petróleo. Lo único que ocurrirá es que con la escalada se destruirán más petroleros y más instalaciones de petróleo y gas. Así que en última instancia, cuando esto termine, y terminará en algún momento, acabará en un fracaso de Estados Unidos y un fracaso de Israel. Entonces no habrá el petróleo que intentan devolver al mercado. Y cada día que pasa, Glenn, hay 15 o 20 millones de barriles diarios que no se envían al mercado. La escasez crece hora a hora. Pueden manipular el mercado durante unos días o quizá un par de semanas, pero luego les golpeará con fuerza. Y por supuesto no se trata solo del petróleo. Es gas. Y por supuesto no se trata solo de gas. También son fertilizantes y productos petroquímicos. También se trata de importaciones y exportaciones, porque estas dictaduras familiares árabes son enormes mercados de consumo. Estados Unidos y los europeos tienen activos masivos en esta región, billones de dólares. Han invertido todo tipo de dinero en estas sociedades de consumo. Las pérdidas para Estados Unidos provienen del aumento de los precios de la energía, la escasez de energía y fertilizantes y la destrucción de sus activos. Muchas de las armas que Estados Unidos vende van a parar a estos países y ni siquiera saben cómo usarlas porque no tienen fuerzas militares competentes. Son solo, 350,000 o 400,000 personas. ¿Cómo van a usar todos esos aviones que compraron? Esos aviones son básicamente sobornos. Y luego están las comisiones y los retornos que implican a senadores occidentales, sus socios comerciales, la familia real y todo eso. Lo mismo ocurre en otros países. Así que las pérdidas para Estados Unidos son multidimensionales. Y por supuesto el petrodólar se resiente. Tal como están las cosas, no veo que Estados Unidos encuentre una salida. Solo se están hundiendo más en el agujero. Y el mundo los va a culpar. Quiero decir, lo que dice Joe Kent se reconoce en todo el mundo. Así que la gente va a culpar al sionismo y a Trump por la miseria que están empezando a imponer a la comunidad internacional. Sí, la carta de dimisión de Joe Kent se ha leído ya decenas de millones de veces en Internet.
Es bastante extraordinario que esencialmente el segundo al mando haya sido quien dimitiera y publicara esto. Demuestra que la narrativa de esta guerra no va bien. Pero creo que lo que has descrito como pánico probablemente sea acertado, porque esto empezó pareciendo que Trump realmente pensaba que sería otro caso como el de Venezuela, una operación rápida de entrar y salir antes de que terminara el fin de semana, antes de que abrieran los mercados bursátiles y tener listo el discurso de victoria. Pero el gobierno no cayó y el ejército no se derrumbó. Parece que hay incertidumbre sobre qué otras cartas se pueden jugar. Hemos visto informes de que Trump estaba bastante molesto porque no hay opciones militares para abrir el estrecho de Hormuz. Pero parece que, como suele hacerse en este tipo de situaciones, preparar un intermediario para luchar en tu nombre se ha intentado. Los estados del Golfo, al menos por ahora, parecen haberse resistido. No quieren entrar en un enfrentamiento directo con Irán. Azerbaiyán pareció por un momento que podría asumir un papel más directo, pero luego se echó atrás. Los kurdos, que fueron armados por la CIA, también al parecer se mostraron muy preocupados. No estoy seguro de si alguna vez estuvieron realmente preparados para actuar, o si simplemente no querían apostar por el caballo perdedor. Pero incluso los aliados de Estados Unidos, la OTAN y los de Asia Oriental, no quisieron unirse a esta misión. No estoy seguro de cómo lo habrían hecho, pero se hablaba de un convoy para intentar abrir el estrecho de Hormuz. Lo último que estamos viendo ahora, al menos según lo que leemos en los medios estadounidenses, es cierta presión sobre Siria para que entre en Líbano, es decir, para que aproveche el caos y ayude a Israel, o mejor dicho, al gobierno de Jolani, a ayudar a Israel a deshacerse de Hezbollah en Líbano. ¿Cómo ves este escenario o la probabilidad de que se inicie e incluso tenga éxito? Bueno, primero, Glenn, quiero decir algo, y luego hay varias cosas que tenemos que analizar aquí. Una es que ya sabes, la gente en Occidente, en el ámbito dominante, siempre ha caído en dos tipos. Uno dice, vamos a acabar con ellos, y el otro dice, son malos, pero esto no es una buena idea. En mi opinión, todos son iguales. Y la razón por la que digo esto es que, no voy a dar nombres, pero uno de tus invitados que vino hace unos días era de ese tipo. Torgo deshonesto sobre Mahsa Amini. Dijo que fue asesinado. No hay pruebas de eso. Las imágenes son disponibles. Y el informe médico dice que tenía una afección. Nada hay pruebas de eso. Y al igual que las decenas de miles de personas que afirman que Irán mató a decenas de miles de personas, todo eso son mentiras. Quienes repiten esas mentiras están defendiendo la guerra y son cómplices de ella. Tienen las manos manchadas de sangre, cada uno de ellos. Y es imperdonable. Me alegra que invites a todo tipo de personas. Solo intento dejar claro este punto, porque quiero que la gente sepa que aquellos en Estados Unidos y en los medios dominantes es como con Maduro. Los que dicen Maduro es un tipo malo tienen las manos manchadas de sangre. Porque en lugar de decir no, los malos somos nosotros por bombardear barcos en el Caribe, los malos somos nosotros por asesinar a 100 personas y luego secuestrar al presidente, dicen sí, él es un tipo malo. No, los malos sois vosotros. Y así, estas personas que repiten esas mentiras creo que por lo general solo quieren ser relevantes en el ámbito dominante, o son algunos de esos izquierdistas europeos. En el sur global no son así en absoluto, pero en Europa son muy hostiles hacia Irán. Tienen ese odio antiguo e irracional, porque para algunos de ellos el único movimiento revolucionario posible es el suyo propio. Y así obviamente la revolución islámica de Irán es medieval, retrógrada y malvada. Y los mulás, ya sabes, están locos y oprimen a las mujeres y todo ese sinsentido que llevamos oyendo desde hace 47 años. Pero durante los últimos 18 o 19 días, desde el comienzo de la guerra, hemos visto a millones de percalles.
Every night, as we speak, Glenn. Cada noche, mientras hablamos, Glenn, hay enormes multitudes en Teherán, enormes multitudes por toda la ciudad, y todos vimos las imágenes de hombres y mujeres manteniendo su posición bajo los misiles. Ese no es un pueblo que odia al régimen. No es un pueblo dispuesto a morir bajo los bombardeos, pero que aún así se mantiene firme. No es un pueblo que crea que Mahsa Amini fue golpeada hasta la muerte, que el régimen de los mulás está matando mujeres todo el tiempo, o que está masacrando a decenas de miles de personas. Los iraníes saben mejor lo que ocurre en su país que esas personas que viven en Europa y en Estados Unidos y básicamente mienten sobre Irán porque les conviene. About Iran because it serves their interests. But in any case, the point I'm making is that for me, those who say Pero en cualquier caso, el punto que quiero destacar es que para mí, aquellos que dicen que Maduro es malvado, que el régimen cubano es malvado, pero no hagamos esto, no, ellos son malvados y también lo son sus gobiernos. Y si tuvieran honestidad intelectual, señalarían con el dedo a sus propios gobiernos y dejarían en paz a Cuba, dejarían en paz a Venezuela, dejarían en paz a Hezbollah, dejarían en paz a Irán. No es asunto suyo. Pero volviendo a la pregunta, creo que lo que estamos presenciando es una situación completamente nueva. Por primera vez, el imperio no solo ha fracasado en un cambio de régimen, sino fracasado incluso en tomar un país, porque siempre se nos ha dicho que Estados Unidos perdió la guerra de Irak. Perdió la guerra en Afganistán, perdió la guerra en Vietnam, pero en el caso de Irán, ni siquiera ha sido capaz de tomar las partes ocupadas del país. Tras semanas de combate, con una enorme coalición, todo Occidente colectivo detrás, todos esos regímenes regionales están con ellos. Azerbaiyán, los estados del Golfo Pérsico, Turquía bajo Erdogan. Él transporta petróleo. Los aviones AWACS sobrevuelan el espacio aéreo turco para recopilar información de inteligencia contra Irán. Y las bases estadounidenses también están implicadas. Todos trabajan contra Irán, pero fracasaron. ¿Por qué? Porque el pueblo iraní apoya a la República Islámica de Irán. Hoy, ayer, hace 2 semanas, hace 2 meses, hoy están más movilizados, más unidos. Y muchos de ellos, la minoría que estaba alborotando, ese pequeño grupo en las calles que Occidente glorifica, exagera y sobre el que miente, han cambiado de postura. Porque ahora ven que Occidente, que decía ser democrático y solidario, en realidad, eran unos críos. Eran estudiantes de primer año de universidad, de segundo año, incluso chicos de primero vesto de bachillerato. Pero ahora ven que Occidente está bombardeando escuelas, bombardeando hospitales, y todo su modo de ver el mundo se ha hecho añicos. Así que ahora, no digo que todos, pero muchos de ellos están en las calles como los demás. Y tengo mis propios ejemplos anecdóticos de ello. Por eso la República de Azerbaiyán nunca se atrevería a atacar a Irán. Quiero decir, mira las imágenes de la gente en las calles de Tabriz, de Ardabil, de Urmia, de Marand, otra ciudad azerí. Tomarían el control de la República de Azerbaiyán en una semana. Derrocarían al régimen, los iraníes. Y lo mismo ocurre con esos grupos terroristas kurdos, porque los iraníes han advertido al gobierno kurdo semiautónomo del norte de Irak que, si permiten que esas personas, esos terroristas, nos ataquen en nombre de sus amos, la CIA y el Mossad, porque eso es lo que son esos grupos, están controlados por agencias de inteligencia occidentales e israelíes. Entonces os destruiremos. Y lo mismo ocurrirá con la resistencia iraquí. Y entonces ya no habrá un gobierno kurdo autónomo en el norte de Irak. Así que se echaron atrás, se retiraron. Sholani, si intenta hacer algo contra el Líbano para empezar, ya ha mostrado sus verdaderos colores. Ahora todo el mundo, salvo los que son completamente sectarios, personas sectarias e ignorantes, ya sabes, del tipo wahhabí, takfiri o salafí, que cierran los ojos ante la verdad y simplemente apoyan a esos terroristas, aunque sepan eso que los estadounidenses los controlaban y que los israelíes eran sus aliados. Todo el mundo sabe quién es Jolani ahora.
Es un activo de Estados Unidos. It's, he's a U.S. asset. If he attacks Lebanon, Si ataca Líbano, la resistencia iraquí se moverá hacia Siria e Irán lo destruirá a él y a sus comandantes con drones y misiles. No necesitamos los drones y misiles de largo alcance que usamos para atacar a Israel. Podemos hacerlo con otros de menor alcance, diferentes tipos de misiles y drones, igual que lo que estamos haciendo en el Golfo Pérsico. Así que tampoco creo que vaya a hacerlo. En última instancia, Estados Unidos ha fracasado en utilizar terroristas dentro de Irán. Puede que intenten algo en los próximos días o semanas, pero fracasará. Incluso si matan a una persona, lo exagerarán enormemente. Y ya sabes, los medios occidentales dirán todo tipo de tonterías, Fox News y todo eso, pero fracasarán. Lo mismo ocurre en todos esos otros ámbitos de los que hemos estado hablando. Así que Estados Unidos está atascado. Todo lo que pueden hacer es asesinar, y eso solo genera más determinación. Hace que los líderes iraníes se enfaden más y sean más firmes en su idea de que deben derrotar al enemigo, porque se trata de amigos, de figuras nacionales. La gente va a vengarse cuando maten a más personas. Aquel de Cala Brave Force y los Full Worship que men cerca de allí, entró en pánico, y luego otro Might la alcanzó. Así que de cae la gente ese ve esos videos en Irán. People see these clips in Iran. And the rage grows, the anger grows. Y la rabia crece, la ira crece. Hoy estuve en el funeral, una multitud enorme por el doctor Larihani y los oficiales navales. Y no soy un funcionario del gobierno, solo estoy en la Universidad de Teherán, pero la gente me ve en línea. Rara vez aparezco en la televisión iraní, y aún así se me acercan y me dicen, los líderes deberían protegerse más. Dicen que son demasiado valientes. Lo viste el viernes en el día de Quds, el día de Jerusalén, la manifestación en apoyo a Palestina. El doctor Larihani estaba en las calles, el presidente estaba en las calles, el jefe del Poder Judicial estaba dando una entrevista cuando cayó el misil. Ni siquiera parpadeó. El ministro de Asuntos Exteriores estaba allí, y así sucesivamente. Y por supuesto, el secretario de Guerra de Estados Unidos los llamó ratas escondidas en sus agujeros, pero la gente vio la realidad. Saben quiénes son los verdaderos cobardes. Así que ya sabes, la gente me decía que pensaban que yo tenía acceso o que podía decirles a los líderes que no salieran a las calles, que no fueran al funeral. Exigían que los líderes no asistieran al funeral. Literalmente, cientos de personas dijeron esto de una forma u otra. Yo simplemente caminaba entre la multitud y la gente me detenía todo el tiempo. Esta es una nación unida. Pueden asesinar, pero no les va a servir de nada. Solo va a empeorar las cosas para ellos. Pueden bombardear la infraestructura iraní, la infraestructura crítica. Irán va a contraatacar, y eso solo va a complicar aún más las cosas. Porque como dije, si Estados Unidos satisface las exigencias de Irán, entonces se podrá abrir el estrecho de Hormuz, y tras un tiempo, el flujo de petróleo, gas y productos petroquímicos podrá volver a la normalidad. Pero si se destruye infraestructura clave en Irán, entonces será destruida en aquellas regiones donde tienen sus bases. Así que el problema se volverá de muy largo plazo. Los sionistas Netanyahu Epstein han creado una crisis global. Bueno, es interesante lo que dijiste sobre la izquierda política y todo eso. Verás, hice un comentario antes, no aquí, sino en otro lugar, de que después de la Guerra Fría, especialmente, aparecieron estos nuevos conservadores en la derecha que aspiraban a la seguridad a través de la hegemonía o el imperio. Más o menos se involucraron en esta alianza impía con la izquierda política bajo la idea de una hegemonía liberal, dominando el Ibarem's por democracia de derechos humanos en todo el mundo. Así que ahora, todos los conflictos se presentan como humanitarios.
Y entonces de repente ves a los antiguos, personas que antes defendían la paz en la izquierda, diciendo ahora que bueno, la paz significa que no podemos apoyar a esos autoritarios. Así que por eso Maduro, los rusos, Irán, todos son regímenes, están deslegitimados y nunca pueden ser apoyados. Pero como sugerías, una vez que son denunciados, ya han hecho, indirectamente, el argumento a favor de la guerra. Incluso cuando se les dice a las personas de izquierda que se trata de liberar a las mujeres, de repente se suman a la guerra. También se ve esto con la guerra de Ucrania. En la izquierda política, las personas que tradicionalmente son las primeras en asumir la causa de la paz, no están hablando de diplomacia. No están hablando de diálogo, entendimiento mutuo o paz. Están hablando de cómo enviar más armas, de cómo cerrar, ya sabes, los medios del oponente. Y sí, de eso es básicamente de lo que están hablando. Todo el concepto de paz se ha pervertido en gran medida. Me gusta Jeffrey Sachs por esta razón. Fue a hablar ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Esto fue antes del ataque a Venezuela. Y comenzó diciendo, no estoy aquí para discutir el carácter del gobierno venezolano. Eso no viene al caso. Estamos hablando de lo que Estados Unidos planea hacer. Y quería dejar todo eso de lado, porque una vez que entras en ese terreno, o apoyas esto y te condenamos, o también condenas y entonces justificas la guerra. Él simplemente dejó todo a un lado. Pero quería preguntarte sobre algo que dijiste. Mencionaste que si Estados Unidos satisface las demandas de Irán, y vi que el ministro de Asuntos Exteriores iraní dijo que Irán no quiere un alto el fuego, sino un acuerdo político o de paz. Así que la paz no es lo mismo que un alto el fuego. Y de nuevo, hemos escuchado argumentos similares procedentes de Rusia. Un alto el fuego es una pausa temporal que permite al enemigo reagruparse, reabastecerse y volver a luchar, mientras que un acuerdo de paz abordaría las causas subyacentes y encontraría realmente una solución. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuáles son las demandas que debe cumplir Estados Unidos? Es decir, ¿cuál es la posición inicial de Irán y dónde ves posibles puntos de compromiso? Bueno, primero solo quería decir, porque estaba pensando, me estaba riendo por dentro, que cada vez que esta gente habla de Irán o de Venezuela, siempre empiezan con, oh, apoyas la guerra. Y primero, durante 5 minutos, tienen que hablar mal de Irán y decir, bueno, Irán es realmente malvado, son gente muy mala, son horribles, no apruebo nada, es perturbador, pero no apoyo la guerra. Y luego lo mismo con Maduro. Y sabes, cuando miro el vecindario de Irán y cuando miro a Occidente, quiero decir, es Irán quien se opone al genocidio, mientras que Occidente lo apoya. Los países de la región son todos apoderados de Estados Unidos. Pero en fin, creo que ante todo, esto no va a tratar solo de Irán. Irán ha dicho que sus aliados en la región deben estar incluidos en cualquier cese de hostilidades. ¿Por qué nos oponemos a este alto el fuego? Tal como has dicho, ya lo hemos hecho antes. Tuvimos un alto el fuego, se reagruparon y nos atacaron de nuevo. Estábamos negociando, nos atacaron. Negociamos otra vez, nos atacaron otra vez. Y hacer un acuerdo con los estadounidenses, especialmente con Trump, no tiene ningún sentido. Nada de lo que dice significa nada. Un papel que firma no es más que un trozo de papel sin valor. Así que los hechos sobre el terreno tienen que cambiar. En primer lugar, debe incluir a los aliados de Irán en toda la región. En segundo lugar, los hechos sobre el terreno tienen que cambiar. ¿A qué me refiero con eso? Significa que el Golfo Pérsico debe reestructurarse. La seguridad del Golfo Pérsico tiene que organizarse de manera que Irán ya no se sienta amenazado por Estados Unidos. Estos países no pueden ser utilizados como plataformas para atacar a Irán. Y si el régimen israelí ataca a Irán, tiene que haber consecuencias. Así que tiene que haber un cambio sobre el terreno. Los papeles no valen nada. Y luego está la cuestión de las reparaciones. Irán exigirá reparaciones. La seguridad del Golfo Pérsico en el futuro será diferente a la del pasado. Estas dictaduras familiares árabes, si sobreviven, tendrán que enfrentarse a una nueva realidad.
y quedarán gravemente debilitadas. Ya están gravemente debilitadas. Los Emiratos nunca volverán a ser los Emiratos que eran hace 3 semanas. Eso se acabó. Todos esos multimillonarios no van a volver, lo cual es algo bueno. Quiero decir, en un mundo cuerdo no debería haber multimillonarios, pero, en fin, no van a volver. Y lo mismo ocurre con el resto de esos pequeños regímenes de la región. Así que ya sabes, Irán ha venido para quedarse, y después de casi 3 semanas hemos visto que los estadounidenses son incapaces de derrotar a Irán. En última instancia, Estados Unidos va a tener que... Irán está preparado para una guerra muy larga. Y mientras hablamos, Irán está produciendo más misiles. No sé si está produciendo más drones, porque ni siquiera tiene espacio para drones. Toda su Tepsrat Thumber es de Sinks. Están más que preparados para continuar durante años. Esta no es una guerra que Estados Unidos pueda ganar. Luchamos contra Saddam Hussein durante 8 años y ahora la gente en Irán está preparada. Antes de la guerra, todos estaban preocupados por lo que podría pasar. Ahora que hay una guerra, la gente dice, hagámoslo, terminémoslo, derrotémoslos, tenemos que ganar esto. Todo el mundo entiende que un alto el fuego es inútil. La gente en las calles lo sabe porque esto no fue hace 20 años, fue hace 9 meses, y ambos fueron ataques no provocados. En otras palabras, la gente en Irán, al igual que la gente en todo el mundo, reconoce que Estados Unidos es... Quiero decir, a menos que alguien vea los medios de comunicación occidentales convencionales, especialmente Fox News y esos otros locos, Newsmax, o como se llamen. Acabo de hacer una entrevista con uno de ellos, no recuerdo su nombre, estaban locos. Pero en fin, a menos que alguien vea ese tipo de tonterías, todo el mundo sabe que negociar con Trump es inútil. Así que los hechos sobre el terreno tendrán que cambiar para que Irán y sus aliados se sientan seguros en los próximos años. El régimen israelí no puede simplemente bombardear el Líbano cuando le apetezca, a pesar de tener un alto el fuego. No puede simplemente matar gente, gazatíes palestinos en Gaza, todos los días solo porque le da la gana. Así que los hechos sobre el terreno tienen que cambiar, tiene que ser inclusivo y tiene que haber reparaciones. Puede que haya otros asuntos y por supuesto pueden negociarlos de distintas maneras. Pero en última instancia, Irán no va a aceptar una situación en la que pueda ser atacado de nuevo en unos meses. He estado pensando en lo que dijiste, la condena obligatoria del oponente. He participado en muchas entrevistas y debates y casi siempre empiezan con la misma pregunta. ¿Condenas a Putin? ¿Condenas a Irán? ¿Condenas a Hamas? Ya sabes, esa es la pregunta inicial. Es muy ingenioso, porque si uno duda, ya se da por hecho. Bueno, ya sabes, existe esa falsa dicotomía. O te alineas con la postura moral del entrevistador o estás con el otro bando. Y si no respondes afirmativamente a esa primera pregunta, no te dejan pasar el filtro como alguien legítimo, alguien a quien realmente puedan escuchar. Si no haces esto, entonces eres moralmente sospechoso. No puedes serlo, ya estás comprometido. Ahora eres un putinista o un apologista total, o cualquier otra palabra que se quiera usar. De nuevo, es ingenioso, porque obliga a elegir. O te descartan, así que ya no podemos escucharte, o tienes que aceptar la premisa. Y si aceptas la premisa, si condenas, entonces básicamente estás diciendo cuál es el bueno, cuál es el malo, cuál es legítimo, cuál es ilegítimo. Y te mata o implica que empieza el conflicto. Comenzaría una entrevista preguntándome, ¿condenas las últimas décadas del trato israelí? ¿Condenas los bombardeos de Estados Unidos? No es así como se pretende. Siempre va en una sola dirección, y es manipulador, pero muy eficaz. A la gente le cuesta mucho superar esa línea de salida. Solo una última pregunta, sin embargo. No recuerdo quién fue. Había un portavoz, creo que del gobierno iraní, o quizá era el ministro de Asuntos Exteriores, ya me confundo,
que dijo que no hay vuelta atrás a cómo eran las cosas en lo que respecta al estrecho de Hormuz. ¿Cómo interpretas eso? No estoy seguro de si lo oíste, pero estarán condicionadas en el futuro las vías navegables, la accesibilidad. ¿Qué crees que quiso decir con eso? Perdona, es mucha especulación. No, creo que tienes razón. Creo que el ministro de Asuntos Exteriores dijo eso. Creo que otros también lo dijeron. No creo que fuera solo él, pero recuerdo vagamente que lo mencionó en una entrevista reciente. Pero quiero decir, ha estado haciendo muchas entrevistas y lo está haciendo bastante bien. De hecho, algunas personas me dicen que él hace una sonrisa irónica, y al parecer, algunos me conocen por mi sonrisa irónica, y dicen que la suya es mejor que la mía. Así que debería estar celoso. Gracias. No he visto muchas de sus entrevistas. He visto fragmentos porque están pasando muchas cosas y la conexión a Internet no es muy buena. Pero creo que por lo que oigo y por los fragmentos que he visto, lo está haciendo realmente bien. Creo que lo que quieren decir es que habrá algún tipo de control por parte de Irán y probablemente haya un elemento financiero implicado. Si eso formará parte de un mecanismo de compensación o de otra cosa, no lo sé. Pero de nuevo, no vamos a volver a donde estábamos antes. Estos regímenes del Golfo Pérsico nos han perjudicado durante mucho tiempo. Cuando Saddam Hussein invadió Irán bajo la presión de Occidente, ellos le animaron, los soviéticos también le ayudaron, pero fue Occidente quien le empujó hacia la guerra. Cuando invadió, esos mismos regímenes del Golfo Pérsico financiaron la guerra. Le dieron cientos de miles de millones de dólares, quizá 200, no 50, 300 mil millones, algo así. En dólares actuales sería mucho más. Pudo comprar armas químicas a los alemanes, y ellos le ayudaron a construir una enorme capacidad de armamento químico, masacrando a tantos iraníes. Quiero decir, uno de los regímenes realmente hipócritas es el régimen alemán. Nunca se ha disculpado, nunca ha pagado compensación. Una vez, varios diputados alemanes vinieron a Irán y visitaron nuestra universidad. Alguien me hizo una pregunta durante la sesión, y había una mujer del Partido Verde que estaba hablando mal de Irán. Le dije, disculpe, soy una víctima de armas químicas, ¿se disculpará por lo que me han hecho? No pudo decir nada. Y después, 2 o 3 de los otros diputados se me acercaron y me dijeron, esta gente está loca. El Partido Verde. En aquel entonces pensé que el Partido Verde sería diferente, porque no conocía muy bien la política europea. Esto fue más o menos en 2009. Sí, fue en 2009 cuando vino aquella delegación. De todos modos, esas armas químicas, gran parte de la financiación provenía de esos países. Apoyaron a Saddam Hussein, los perdonamos después de la guerra y normalizamos las relaciones. Y luego empezaron a construir bases. Esas bases se utilizaron en la guerra anterior contra nosotros, para ayudar a los israelíes a defenderse y a los estadounidenses a defender el régimen israelí con sistemas de radar y apoyo a sus acciones ofensivas contra Irán. Y, por supuesto, el ataque estadounidense a Irán. Así que tenemos muchos agravios, pero después de esta guerra, Irán no va a permitir que estos regímenes, estas dictaduras familiares, si permanecen en el poder, se comporten como lo hacían antes. Eso simplemente no es aceptable. No va a suceder. Y por supuesto, Irán tiene las cartas en la mano. En última instancia, Estados Unidos tendrá que marcharse. Esto no puede continuar para siempre. Y cuando se vayan, estos regímenes tendrán que reconocer que deben comportarse como países normales, no con la arrogancia que tenían antes, solo porque tenían riqueza de gas y petróleo, eran dictaduras y albergaban bases estadounidenses. Pensaban que podían comportarse como quisieran. Eso ya no va a ser aceptable. Sé que las cosas no son fáciles ahí en Teherán en este momento, así que te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para hablar conmigo. Gracias.
Cuídate y mantente a salvo. Thank you very Muchas gracias, Glenn. Au logasu, and diverturi this dower sunim our stateness stasis. great work that you do.